Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro espacio en Torah para Todos. Una tefilatón mina ma'amakim, desde el duelo, desde el horror, que seguimos dimensionando y sin entender respondemos con la única herramienta que tenemos en la distancia, que es la Torah, la tefilá y la unión. Hoy, terminando el tercer capítulo de Pirkei Avot, conocemos a Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah, al cual recordarán del Seder de Pesach, es aquel que dice que uno debe recordar la salida de Egipto dos veces, tanto en el día como en la noche. Y Rabbi Elazar ben Azariah era un joven que tuvo que intervenir, una gran pelea que trataba de destruir la unidad del movimiento rabínico. Tenía que ver con el liderazgo de Rabban Gamliel. Si quieren saber esto, en los 67 cañonazos talmúdicos hay varias de estas sugiot de Rabban Gamliel, sus problemas con Rabbi Yehoshua, que es la vieja guardia farisaica, herrero de la clase popular, Rabban Gamliel, que es el hijo del patriarca representando a la aristocracia de Jerusalén, y sus conflictos. Tanto así que Rabban Gamliel es removido del patriarcado y en su posición es puesto Rabbi Elazar ben Azariah durante un tiempo. Tanto así que dicen que en ese momento de responsabilidad, a pesar de ser una persona muy joven, un chico superdotado, su cabello canó temprano. Y por eso es, he aquí que soy como un hombre de 70 años, y no he oído hablar. Así es que se enmarca esta Mishnah que citamos en la Gada de Pesach. Rabbi Elazar ben Azariah dice: Im ein Torah ein derech eretz. Si no hay Torah, ¿de qué vale el trabajo? Pero derech eretz ya habíamos visto que es un concepto más amplio de lo que está traduciendo aquí el rabino Ederi. Derech eretz literalmente significa el camino de la tierra. Esto significa, derech eretz a veces es un eufemismo para las relaciones sexuales. Derech eretz. Derech eretz es un eufemismo, o es un término que también puede decir modales, saber comportarse en la tierra. Pero derech eretz también es lo que en círculos religiosos llaman vivir en el mundo. ¿Cierto? Muchos círculos, particularmente protestantes, cristianos, yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Esa noción de mundalidad, de vivir en la tierra versus vivir una vida de la Torah. Volvamos al comienzo del movimiento farisaico, antes de la destrucción del templo, antes de la destrucción, antes de la catástrofe. Lo que veíamos es un pueblo dividido entre gente que decía hay que vivir en el mundo, hay que transar con Roma, hay que construir país, hay que hacer caminos, hay que tener independencia, hay que tener nuestro lenguaje, y aquellos que decían todo eso es superfluo, hay que irnos a meternos a una caverna. Literalmente, no estoy exagerando, ¿cierto? Estos grupos que se llamaban a sí mismos Hasidim, piadosos, se iban a vivir en monasterios aislados del mundo a estudiar Torah. Y habíamos visto que a través de estos dichos de los sabios hay una guerra, hay un conflicto de cuál tiene más preeminencia. Si la Torah o vivir en el mundo. Y hay una tensión. Y aquí viene Rabbi Elazar ben Azariah después de la destrucción del templo a decir algo muy saludable, que ha sido, yo creo, uno de la brújula ideológica del judaísmo rabínico a través de la mayoría de su historia. Siempre ha habido grupos extremistas. Hoy, desafortunadamente, desafortunada y afortunadamente, vivimos en un momento donde hay tanta riqueza judía, donde hay tanta diversidad, donde hay tanta ebullición, donde hay tanta cultura y tanta vida judía pasando, que estas manifestaciones fundamentalistas van a encontrar también múltiples formas de expresión. Pero ¿cuál es el judaísmo de los rabinos? ¿Cuál es el judaísmo tradicional? Es esto: yo vivo en el mundo en Torah. Si no tengo Torah, ¿para qué sirve vivir en el mundo?
Si mi labor en el mundo no es una labor redentiva, sino es una labor de tikkun olam, de mejorar el mundo, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para hacer plata? ¿Para mí mismo? ¿No? Im ein Torah en derech eretz. Im ein derech eretz en Torah. Pero igualmente, si yo no construyo relaciones, si yo no construyo mundo, si yo no tengo hijos. O sea, aquí vienen muchas de las nociones de derech eretz. Hay que, recordemos, los hasidim de esta época eran célibes. De ahí es que viene el monasticismo cristiano, proviene de antiguas prácticas sectarias dentro del judaísmo. Y la secta que ganó, que es esta secta de los fariseos, esta secta de los rabinos, es el camino intermedio. Hay que vivir en el mundo. Hay que construir, hay que hacer negocios, hay que hacer caminos, hay que construir casas, hay que tener hijos. Hay que arreglar el mundo y a veces también hay que hacer la guerra. Y cuando lo hago, tengo que estar guiado por la Torah. Pero si no tengo, si somos pasto de que cualquier persona pueda venir y destruir lo que se ha hecho, entonces la Torah tampoco sobrevive. Si no hay Am Israel, no hay Torah de Israel. Imem Chochma ein Ira. Pero esto no solo es una forma de resolver esta división entre Torah y Derech Eretz. Hay otras dualidades. Si no hay sabiduría, no hay religiosidad. Ira literalmente significa miedo. Esta noción de que yo puedo ser una persona ignorante y puedo ser un judío piadoso es una contradicción en sus términos. Im ein ira ein chochma, pero si yo no tengo fibra moral, que es lo que viene siendo aquí ira, si yo no tengo temor de Dios, si yo no tengo religiosidad, ¿de qué me sirve mi sabiduría? Si yo soy la persona más inteligente del mundo, pero uso mis dones para enriquecerme o enriquecer a los otros, para hacer armas, Haz Veshalom, para hacer... La sabiduría debe tener también una conciencia moral. Im ein bina ein da'at. Si no hay ciencia, no hay inteligencia. Im ein da'at ein bina. La sabiduría proviene de la introspección. La introspección lleva a la sabiduría. Yo no puedo ser simplemente una fábrica de datos, eso no es sabiduría. Y no puedo ser simplemente un repósito también necesito trabajar con algo concreto. Muy importante, im ein kemach, ein Torah, im ein Torah, ein kemach. Si no hay harina, o no hay Torah, y si no hay Torah, no hay harina. Harina que se refiere al pan, al sustento, a la papa, al maíz, a la arepa, a la tortilla. Si no hay estas cosas, somos seres físicos, somos seres biológicos, que estamos aquí por Bezrat Hashem 80 años, 120 años, Bezrat Hashem, para tener una experiencia plena de este mundo hermoso. Esto también depende del mundo material, esta noción de que el mundo material es un valle de lágrimas, es un sitio de castigo. A veces se siente así, estas semanas es difícil ignorar el horror y es difícil ignorar el duelo, pero el mundo es hermoso y vivir vale la pena, y para vivir hay que ganarse la papa, el sancocho, la papa, la arepa, la tortilla. Eso es lo que nos permite construir Torah, nuestra vida biológica. No somos seres, no somos ángeles. Y ven Torah, pero si no hay Torah, en Kemach. Esto podría sonar, pero ¿qué tiene que ver la Torah con mi Parnasá? Si yo no tengo Torah, si yo no tengo una visión, ¿para qué sirve mi riqueza? Kemach, se ha dicho de paso, ¿cuál es la gran revolución que nos permite todos estos lujos?
estas 3 luces eléctricas que me anuncian, esta cámara que transmite mis palabras a todo el mundo, es porque eventualmente comenzamos a acumular, ¿qué? Kemach, harina, granos, cereales. Esto comenzó en el Medio Oriente, el pueblo de Israel estaba ahí, como testigo partícipe y eventualmente como amanuense, como escriba, viendo cómo transformó la humanidad, una humanidad que vivía en un mundo sin posesiones, ¿cierto? El mundo de los recolectores, el mundo de Adán y Javá, que estamos leyendo en Bereshit. Pero cuando optamos por vivir y hacer ciudades y establecernos y tenemos grano, y este grano dura varios inviernos y puede alimentar mucha más gente de la que necesita para creer lo que pasa, aparece Caín, aparece la guerra. Si no es im ein Torah ein kemach, si no es para traer la redención de la humanidad, si no, y no estoy hablando aquí de términos metafísicos, esa es la prerrogativa de otras religiones que tienen una riqueza metafísica de qué pueden prometer en otros mundos. En el judaísmo tenemos una noción de que este mundo hay que mejorarlo hasta que llegue a su mayor potencial. Para eso es que estamos acumulando kemach, para eso es que estamos acumulando harina, para eso es que estamos metidos en este ciclo agrícola de Caín desde hace 12,000 años, de acumular grano y de defenderlo con palos y estacas y luego arcos y flechas y luego hierro, luego primero bronce y luego hierro y ahorita misiles. Si el propósito de todo esto no es llegar a que toda la humanidad pueda vivir en paz, en armonía con el planeta, consigo mismo y eventualmente conociendo a Dios, como prometen nuestros profetas, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué ganamos como especie de todos nuestros inventos, de toda nuestra inteligencia, ¿cierto? De toda nuestra jochma y nuestra da'at, de todos nuestros aviones y nuestros misiles, de todos nuestros internets y nuestros algoritmos, si no es para vivir de una manera recta para todos. Una persona cuya sabiduría es más grande que sus obras, ¿cierto? El típico profesor, no quiero hablar mal de mis ex colegas académicos. ¿A qué se parece una persona que tiene más sabiduría que actos? Se parece a un plátano, a una planta con unas hojas muy grandes, pero sin raíces, unas raíces muy pobres. Viene el viento, lo desarraiga y lo derriba. Pues está dicho, Yirmiyahu vehayake arar ba'arava velo ir'e ki avot tov veshachan harerim bamidbar eretz milha velo teshev. Y será como un arbusto en el desierto y no verá la llegada del bien, y vivirá en las arideces del desierto en tierra salitrosa e inhabitable. Aval, pero, kol shema asav merubim mejochmato. Una persona cuyos actos son mucho más grandes que su sabiduría. Aquí sí critico a mis actuales colegas, bueno, a todos. Muchas palabras y pocos actos, aunque hay mucha gente que está haciendo actos hermosos y justamente porque no están dándose el selfie mientras lo están haciendo. Un árbol con pocas hojas, pero con raíces profundas. Pero un árbol en cuyas buenas acciones supera la sabiduría, todos los vientos de la tierra pueden soplar y él permanece incólume, pues está dicho, siguiendo el pasuk en Jeremías, y será como árbol plantado a la vera de las aguas, que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor, conserva su follaje verde, en año de sequía no la siente y no deja de dar fruto.
El pueblo de Israel no es grande por su sabiduría, a pesar de que su sabiduría ha sido una parte importante de esta experiencia alucinante de los últimos 4.000 años, ciertamente. Muy interesante. Comenzó hace 12.000, pero bueno, todo comienza en el comienzo, en Bereshit. Pero aquí nosotros tenemos que distinguirnos es por nuestras obras. Todos. Porque en este momento, Javerim y Javerot, el mundo nos está juzgando. Y nos está juzgando a todos. Con silencio, con humildad y con buenas obras. Así es como nosotros luchamos esta guerra. Terminando nuestro tercer capítulo, Rabbi Eliezer ben Hisma, rabino muy pobre pero gran Baal Tzedakah de la generación de Rabbi Akiva, dice: Kinin uptichei nida hen gufei halachot. Los tratados de Kinin, que son los sacrificios de aves, y nida, donde hay muchísimos detalles muy preciosos, hen gufei halachot, encierran preceptos esenciales, es decir, hay una parte de la ley, de simplemente de este aspecto de regulatorio de la Torah, que en muchos casos mucha gente no entiende, mucha gente resiente con S, no resiente con C. Es decir, la gente dice esto porque no es presentado con amor, sino es impuesto. Pero hay gran solidez en una vida regida por ciertamente valores morales, valores halágicos, cada cual de acuerdo a su camino y a su conciencia. Tekufotu gematriot, la astronomía y la gematria, es decir, el estudio geométrico y de los cielos. Y también, aquí no estamos hablando de gematriot en el sentido de Kabbalah, de combinación de letras y valores numéricos. Esto es saber ciencia. Parparaot la jochma, son auxiliares de la sabiduría. Aquí Rabbi Elazar ben Hisma está diciendo, de cierto modo, lo que está también diciendo Rabbi Elazar ben Azaria, que es esta noción de que la Torah y la ciencia tienen que estar opuestas. Es una ficción, es un mal virus que tanto el cristianismo como el islam como el judaísmo cogieron en el siglo XIV, XV y XVI respectivamente, y no nos ha hecho bien a ninguna de las tres religiones. Una amplitud hacia los resultados de la ciencia, una disposición a ver en ella también mucho del espíritu del Bet Midrash, donde yo puedo probar las cosas con evidencia, donde el discurso se hace de manera respetuosa, donde se busca es la verdad y eventualmente lo que se busca es el bien de la humanidad entera. Si ese no es el propósito de la ciencia, si ese no es el propósito de esta aventura de 12.000 años, ¿cierto? Mandando satélites con Carl Sagan hasta el límite de la galaxia, si ese no es entonces algo está faltando. Con esto, esperando que esta Torah, en estos días de oscuridad, nos convenza de que este camino dorado de balance entre una cosa y la otra, entre el mundo, este mundo y el mundo por venir, entre la Torah, lo sagrado, lo inmutable, lo infinito, lo no perecedero, y el mundo, que tienen que ir de la mano. Que este es el valor central del judaísmo rabínico. Y con bendiciones para todo Israel, para toda la gente buena del mundo en estos momentos difíciles. Shalom, shalom.